Buenas noches a todos. Hoy vamos a ver al signo de Leo como ascendente y a su despliegue a través de todas las casas astrológicas. Comenzamos viendo a Leo, ¿no? ¿Qué es Leo? Leo es el principio de creatividad, ¿no? Yo digo que en la carta astral hay tres nacimientos. El primer nacimiento es el nacimiento a la vida, que es el nacimiento de Aries. Luego viene el nacimiento a lo social, que sería Leo. Y luego el nacimiento a lo espiritual, que es Sagitario. Entonces, tener ascendente Leo tiene que ver con ese punto de creatividad. Entonces, Leo no solo es la creatividad, sino cuando está en el ascendente se convierte en lo que llamamos la tarea. Entonces, ¿qué es tener tarea Leo? Que es diferente a tener el sol en Leo, porque tener el sol en Leo es tener el talento, el poder de Leo, ¿no? El sol y radio Leo. En cambio acá es una casa y una casa es un tema. Entonces es un tema que se le propone a la persona, ¿no? El tema Leo, pero el tema Leo hay que entenderlo desde el principio, ¿no? Y desde el principio es el proceso de encontrar la luz, porque Leo aparece después de Cáncer. Cáncer es el vientre. Entonces, Leo va a ser esa salida del vientre, ¿no? Y se va a hacer una salida del vientre, pero en este caso es una salida a lo social, ¿no? Es cuando yo digo yo soy, ¿no? Y cuando yo digo yo soy arquitecto, yo soy astrólogo, yo soy, ¿no? Ese ser en sociedad, ese título que yo me pongo, eso es Leo. El tema, el truco de Leo es que para poder ser Leo hay que salir de Cáncer. Y esa salida de Cáncer termina siendo muchas veces inclusive dolorosa. Porque Leo, ¿no? Y eso lo habla mucho Eugenio Cariuti, dice que Leo tiene como tarea encontrar la luz, pero entonces como destino, el universo le pone al lado una figura muy luminosa. ¿Qué es una figura muy luminosa? Un padre famoso, un padre que tiene una energía que muy centralizadora, ¿no? Centralizante. Y más tarde también tener un compañero o un amigo brillante trabajar con un jefe que es famosísimo, o ese síndrome de ser uno el hijo de, ¿no? Tú eres el hijo de fulanito o fulanita, ¿no? Y entonces pierde una identidad por estar viendo al otro, ¿no? Pero ese ver al otro realmente es el tema que va a hacer que uno aprenda a ser Leo. Aprenda Leo. Y la tarea es aprender Leo. ¿Y cómo aprende uno Leo? Con la falta de Leo, ¿no? Con la falta de... Y la falta de Leo de alguna manera es Cáncer, ¿no? Porque Cáncer es esa energía que es introvertida, mientras que Leo es aprender a salir, ¿no? Entonces, Eugenio Cariuti dice que cuando uno es ascendente Leo, uno atrae a unas figuras que lo van a uno a retar hasta el punto de que el destino reta al signo de Leo a que en algún momento la familia se vuelva tan impositiva en cierta forma que Leo tenga que salir, ¿no? Y esa salida va a ser una salida muchas veces hasta explosiva, ¿no? Que tiene que liberarse Leo para poder salir de ese marco canceriano que después vamos a ver en casa 12 ya al final, que es lo inconsciente, ¿no? Ese es todo el tema de Leo, ¿no? Salir, o sea, volverse Leo a partir de Cáncer, que es lo que le dieron a uno en casa 12, es lo que viene de atrás, ¿no? Entonces a un ascendente Leo le dan Cáncer atrás para que pueda aprender a surgir. Entonces vamos a ir mirando que igual que vimos en el otro ascendente, que es muy importante uno fijarse en los regentes de cada uno de los signos, ¿no? Entonces, acá se ve muy claro cómo el Sol y la Luna rigen Leo y Cáncer.
y que a partir de ese eje empiezan a surgir las regencias, ¿no? La de Mercurio, la de Venus, la de Marte, la de Júpiter y la de Saturno, ¿no? En el mismo orden en el que van en el, en el, en el sistema solar. Entonces, acá en el ascendente está toda la energía que va a separar esa parte que es luminosa o que es pública y esa otra parte que va a ser más privada, ¿no? Que va a ser más interior, porque uno es de día, entonces aquí es, arriba está lo que uno hace de día y abajo está lo que uno hace de noche. ¿No? Entonces, estas dos se van a complementar. Ese mismo viaje que se va a hacer, que parte de ese nacimiento social, se puede ver dentro del mismo signo Leo. El signo Leo también tiene las mismas 12 estaciones, y aquí vistas de una manera lineal, aquí las habíamos visto de una manera radial, ¿no? Pero las estaciones son las mismas. Y uno lo puede agrupar de diferentes maneras. De eso se tratan los decanatos, ¿no? Los decanatos resaltan el primero de los signos que están en cada una de estas particiones. ¿Para qué? Para mostrar todas las variables que tiene un mismo elemento, ¿no? El signo de Leo tiene la variante leonina, la variante sagitariana y la variante ariana, ¿no? Ya cuando ustedes van viendo pues el código de colores, pues pueden ir viendo los significados. Todo lo que tenga un color rojo va a estar relacionado con lo rojo que está acá, que es Aries, ¿no? El color, este color piel, pues aquí está también en la guitarra. Entonces, por código de colores uno puede ir también viendo cómo funciona el sistema, ¿no? Y cómo se van traslapando los significados. Entonces, ¿cuál es si lo podemos resumir, ¿no? En pocas palabras, cuál es el aprendizaje inicial de Leo? Pues descubrir el poder personal. ¿Cómo va a descubrir el poder personal? Viendo el poder personal de un otro, que tiene un gran poder personal. Y ahí va a estar el drama, ¿no? Cómo ser más allá de lo que se le impone a uno de afuera y ser desde dentro, ¿no? Ese encontrar la luz interior es el tema del ascendente Leo. Como habíamos dicho, Leo es el momento de nacer a lo colectivo. Entonces, el poder sentir primero que uno está dentro de una burbuja canceriana y en algún momento hacer el salto al exterior y el comunicarse a la gente es parte también del ascendente Leo. La medida que se hace de una forma fluida no hay conflicto. En la medida en que uno pelea por poder, entonces va a entrar en los dramas que después vamos a ver relacionados con el resto del viaje. Uno de los temas fundamentales de Leo es el reconocimiento, ¿no? Me reconocen o no me reconocen, ¿no? Yo trabajo y soy visto o no soy visto. La idea o la necesidad de poder tocar los corazones de otras personas, eso es Leo, ¿no? Entonces, cuando no se reconoce que yo toco a las otras personas, el universo de alguna manera le está diciendo a uno que no está haciendo su tarea Leo, y entonces le va a dar Leo en cantidades duplicadas. Y para darle Leo en cantidades duplicadas, normalmente uno proyecta esa figura en una persona muy poderosa, muy visible, muy central, muy leonina. Entonces, ¿cómo hace uno para no quedarse en ese campo Leo, que es el campo Leo de todos nuestros egos, ¿no? Todos tenemos Leo, todos tenemos ese propósito vital que también podemos asociar al signo de Leo, que, como habíamos dicho, está muy relacionado con el Sol, ¿no? Entonces, para salir de ese Leo, el signo que viene adelante es Virgo. Y es muy interesante que sea Virgo porque Virgo son los trabajadores. Virgo es la capacidad de hacer de ese Leo. Cuando hay una decisión entre Leo y Virgo, Leo se cree Leo y Virgo son los otros, ¿no? Y Virgo son los sirvientes, ¿no? Y ahí se genera una herida. Cuando Leo entiende que para ser Leo
y para ser abundante, porque eso es la casa 2, debe trabajar, debe ponerse las botas, debe ponerse los guantes, debe empezar a mantener su propia luz. Entonces ahí se vuelve abundante, porque si no cae en el tema del ego que está tan trillado, pues de quedarse uno solamente en su propia esfera, ¿no? Aquí para salir de la esfera debe haber también una colaboración. Virgo es colaboración, es poder interactuar con otros, porque si Leo se cree solo una bola de luz a la que nadie se puede acercar, como esos reyes antiguos, pues empieza a perder esa capacidad de nutrir, que más tarde vamos a ver en la casa 10 cómo se realiza. El orden, ¿no? Para que un sol, porque el sol, al ser el sol y el signo de Leo, al ser unos signos de fuego, son impulsivos y son espontáneos. Entonces, cuando Leo entiende que necesita un ordenamiento, entonces también ahí empieza a engranar, ¿no? No es el que hace lo que le da la gana, sino el que sabe qué hacer, ¿no? Y el que tiene unas reglas, ¿no? Y todas las reglas tienen que ver con el elemento tierra. El servicio, cuando un rey entiende que es rey y que ilumina porque sirve, ¿no? Y porque su propósito realmente es servir, pues ahí se vuelve una energía saludable, ¿no? Que va a abrazar a sus empleados, va a abrazar a sus colaboradores y va a abrazar las partes que lo ayudan, inclusive en lo mismo físico, ¿no? Cuando uno acepta, uno cuando está leoninamente centrado en su ser y se le olvida que tiene un cuerpo, pues ahí uno pierde esa conexión con los elementos que están colaborando para que uno pueda hacer su trabajo. ¿Qué le interesa a un ascendente Leo? ¿O quién sería? A mí me gusta también llamarlo como cuál es el superamigo de Leo, ¿no? Y el superamigo de Leo es Libra. ¿Por qué es Libra? Porque Libra es la estética, Libra es el verse bien, Libra es la elegancia, el estilo, pero también la equidad, ¿no? Y por extensión es el arte y la moda y todo lo que habla de las formas, las buenas formas. En lo social sería inclusive la diplomacia, ¿no? Todos esos atributos son indispensables para Leo. Leo debe poder tener un contacto muy cercano con con ese Venus, ¿no? Para poderse mostrar como la figura que necesita mostrarse, ¿sí? Igual, como hemos dicho en todos, hay que empezar ahí a mirar los regentes, ¿no? Para el signo de Virgo miramos Mercurio. ¿Dónde está Mercurio? Nos dice cuál es ese trabajo de ese rey, ¿no? Para ver cuál es el superamigo, ¿no? Podríamos buscar a Venus, ¿no? El signo en el que está Venus nos va a hablar de ese amigo, esa ayuda, de ese apoyo, de ese hermano, ¿no? Porque la casa 3 también es la casa de los hermanos. El hermano entendido en la función más amplia, ¿no? El que nace con uno, el que es parte de alguna manera de uno genéticamente, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo es la relación con los verdaderos hermanos, donde se puede diagnosticar de alguna manera si ese Venus está cumpliendo su función o hay un dolor ahí que no está siendo reflejado en la vida de una manera fluida. Entonces, eso es mirar los regentes también para ver cuál es el resto de la historia, ¿no? Porque hay muchas formas de que Leo se relacione con Libra. ¿Qué más? Entonces viene la casa 4, ¿no? La casa 4 es una casa de agua. Las casas de agua nos llevan a ese vacío, ¿no? A esa necesidad, a ese inconsciente, a eso de lo que no podemos hablar, a eso que no es racional, que no es aire.
precisamente, ¿no? Hay un abismo entre la casa 3 que es de aire, y la casa 4 que es de agua. ¿No? Son opuestos totalmente. Entonces, cuando uno llega a la casa 4 entra como en un vacío. Y ese vacío tiene mucha relación con lo que es la familia. La familia del Leo es como la familia de los reyes, ¿no? Esas familias que tenían una cantidad de cosas guardadas, tipo Escorpio, ¿no? Y por eso en la casa 4 Leo siempre tiene a Escorpio. Entonces, tener Escorpio es tener un magnetismo interior que es oculto, ¿sí? Algo que atrae, que está muy relacionado también con esa energía plutoniana, porque al final, pues Leo es el poder. Y el poder no se puede separar de la energía escorpiana, porque ahí es donde está, por decirlo así, el agujero negro en el centro de la galaxia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La persona que nace con el ascendente Leo y que viene a hacerse ver de alguna manera y a hacerse notar, nace en una familia escorpiana, es decir, una familia en el que todo se centra en lo interior, ¿no? Escorpio es el signo más magnético y es el vórtice de energía que lo va a traer todo y que va a decir solo nosotros. Entonces, de ahí viene que los reyes digan solo entre la familia o solo entre los nobles, solo entre este grupo, solo los que somos así, solo los que, ¿no? Y vienen todas esa intensidad por mantener ese poder, ¿no? Y el miedo por perder el poder. Entonces, en la familia también puede haber ese miedo a perder el poder, ¿no? Y a controlarlo, manteniendo a la gente controlada, ¿no? Entonces, ahí vamos a ver Marte en qué signo está. Va a estar muy diferente si está en Piscis, a si está en el signo de Leo o está en el signo de Sagitario o Virgo, ¿no? Cada Marte nos va a hablar de esa familia, cómo se desarrolla y de qué manera es magnética o de qué manera es inclusive manipuladora, ¿no? Porque siempre Escorpio está asociado con la idea de manipulación. Claro que hay muchas formas de manipular, hay formas más gentiles y hay formas menos gentiles de manipular, ¿no? Pero de todas maneras Escorpio está ahí porque uno tiene ese poder de influir en otros, ¿no? Y es un poder que es psíquico. Entonces, ese es el poder de Escorpio en el que está arraigado en la casa de un ascendente Leo, ¿no? En la casa, en el hogar, y que interiormente le da ese poder de atracción, porque finalmente Leo, que es el brillo, ¿no? Leo es como esos rockeros o personas de la farándula, ¿no? Que son muy visibles, pero que nacen en unas familias que los oprimieron muchísimo, ¿no? Y que tuvieron temas de celos, ¿no? de violencia inclusive, ¿no? Siempre va a haber algo que se esconde, cosas que no están contadas, ¿no? En el fondo va a haber un misterio, ¿no? Dentro de ese Leo, que es el que todo el mundo ve. Y eso nos pasa también a nosotros, ¿no? Porque siempre nos mostramos de una manera y nadie puede ver muchas veces cuál es nuestro mayor dolor, ¿no? Para ver ese mayor dolor, pues se necesitan otras técnicas y para eso está la psicología, para poder penetrar en esas profundidades. Pero el resto nosotros pues damos una imagen que tiende a ser más o menos luminosa, pero siempre es luminosa. Entonces, la cuna de Escorpio va a ser una cuna con fuertes apegos, ¿no? Entre las personas, entre las familias. El tema de la muerte también es importante. Igual, pues dependiendo de dónde esté Marte y de sus aspectos, pues va uno a ver en qué medida esa energía se va a canalizar a temas más relacionados con la muerte o más relacionados con el iniciar y con el hacer empresa, por ejemplo, ¿no? El emprender. El emprender es muy marcial, entonces habría que ver cómo esa familia emprende, dependiendo del signo en el que está Marte, ¿no? Pero es lo que hemos dicho de los secretos. ¿Cuál sería el reto? Pues precisamente la ausencia de brillo, ¿no? Y la imposición escorpiana, ¿no? Tienes que hacer esto porque yo mando.
Y Leo, pues, quiere ser el que manda. Entonces, lo obliguen a una persona que es ascendente Leo a que o que se le imponga una norma, pues va a ser algo que va a tener que trabajar y que lo va de alguna manera a matar. O sea, todas las casas de agua disuelven la energía finalmente para volverla a reestructurar en el siguiente proceso, ¿no? Cuando vuelve aparecer el fuego. Entonces, acá viene esa muerte, esa disolución de forma escorpiana, ¿no? De una manera bastante intensa, para poder después resurgir en Sagitario, que ya va a ser la siguiente etapa, ¿no? El siguiente tercio, que es el tercio ya social, de las casas sociales, de las casas que no solo ya miran hacia adentro y son formativas, sino que vienen a entender cómo es esa relación interpersonal. Entonces, por eso, lo que apoya a un ascendente Leo es Sagitario, porque es el poder, primero, expandirse, ¿no? Leo quiere expandirse, pero además quiere tener fe en un ideal. Si Leo no tiene fe en un ideal, se vuelve el brillo por el brillo, ¿no? Y es el yo no tiene una proyección social. Júpiter es el primero de los planetas sociales y por eso esa conexión en trígono entre Leo y Sagitario es altamente benéfica, ¿no? Benéfica para los que reciben ese fuego, ¿no? Ese calor, esa energía duplicada, ¿no? De los dos cuerpos más grandes del sistema solar. Entonces, eso es lo que genera, esos son los hijos de Leo, ¿no? Del ascendente Leo. La casa 5 también es la casa de los hijos y es uno podría decir acá, ¿cómo das y qué te da vida? Es decir, ¿cómo da vida un Leo? Pues sagitarianamente, es decir, dando sentido. Uno ve en todas estas figuras públicas que se vuelven arquetipos y ser arquetipo es también pues mostrar un camino, una forma de hacer las cosas, ¿no? Y orienta, de alguna manera también le permite uno poder prever el futuro porque uno ve cuál es el destino de estas personas y uno puede imaginarse qué le pasaría a uno si uno sigue ese camino, ¿no? Entonces, el ascendente Leo es el ascendente del héroe o del que está buscando hacerse un héroe, ¿no? Todavía no es el héroe, porque finalmente el que tiene ese sol en Leo es el que sería nuestro héroe, ¿no? Aquí es la búsqueda del heroísmo, ¿no? El ascendente en Leo. Entonces, Sagitario, ¿no? Nos vamos a mirar a Júpiter. ¿Dónde está ese Júpiter? ¿Con quién se alía? ¿Con quién, no? Si está en signos de tierra y agua o está en signos de fuego y aire, ¿no? Tiende a buscar libertad o tiende a buscar seguridad, ¿no? Y eso se puede ver de una manera rápida viendo los elementos, ¿no? Con los elementos podemos encontrar esas relaciones de libertad o seguridad o las relaciones de, de que era objetividad y subjetividad, ¿no? El, un Júpiter en signos de tierra y aire, pues va a ser más objetivo, y un Júpiter en signos de fuego y agua va a ser más subjetivo. Entonces, ahí también ya va a ver hacia dónde se mueve la energía, ¿no? Si lo que uno crea tiende más a lo subjetivo o tiende más al objetivo. Entonces, esto hay que verlo como un pulpo, ¿no? Que tiene todas estas ramas que van contando la historia. Poder leer esa historia es la clave, ¿no? De ese Sagitario que habla de los símbolos, porque realmente cuando uno entra en Sagitario, uno aprende a leer símbolos y aprende a leer señales. Eso es lo que favorece a un ascendente en Leo, entender las señales. Entonces, otro de los temas de Leo, pues es el enamoramiento, ¿no? Y la conquista. Poder, poder influir en otras personas, poder moverlas, como decíamos antes, moverles el corazón, ¿no? Y otra de las cualidades importantes de Sagitario es la alegría, ¿no? Ese gusto por hacer que todo el mundo se sienta energizado.
Entonces, Leo, cuando produces esa energía sagitariana, eh, pues entra en su trígono, ¿no? Y entra en flujo, entra en movimiento y en crecimiento. Entonces seguimos con la casa 6, ¿no? Una vez que este Leo ha creado jupiterianamente, ha expandido su imperio, ha sido un rey sabio, ¿no? Porque Júpiter tiene que ver con la sabiduría, con el saber. Entonces, este rey sabio entra en la casa 7 y en la casa 6, y la casa 6 es la que nos va a decir cuál es el trabajo a realizar, ¿no? ¿Dónde está la dificultad? Entonces, claro, la dificultad para un Sol o un Leo que es de fuego, que es impulsivo, pues obviamente son las normas, las leyes y la severidad, ¿no? La restricción. No puedes hacer esto. Cuando Leo dice, yo soy el que dice qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Entonces, por eso va a haber una relación tensa entre Leo y Capricornio, ¿no? Porque Capricornio siempre va a promover que se hagan las cosas como se ha dicho que se deberían hacer y no como el corazón dice que hay que hacerlas, que eso es Leo. Leo me lleva a decidir porque lo sentí. ¿Sí? Por eso decimos que fuego y agua son subjetivos, mientras que la tierra, ¿no? Igual que el aire, las dos regencias de Saturno, son objetivas, ¿no? Van a decir no qué es lo que se puede realmente hacer. Entonces, ese es el tema a trabajar, las leyes, las normas, la severidad, la misma severidad del Leo, la misma severidad del rey. Un rey que no comprende ese Saturno se vuelve un rey rígido, un rey excesivamente severo, ¿no? Que no sabe controlar sus propios límites. Y cuando traspasa esos límites, muy probablemente va a entrar en conflicto con su propia estructura física, ¿no? Sus huesos, inclusive porque Capricornio rige el tema de los huesos, de las estructuras. Entonces, ahí es cuando el rey empieza a tambalear, ¿no? Cuando hay una realidad que no concuerda con su reinado, digamos así. ¿No? Entonces, ese tiempo, decimos que Capricornio y Saturno son el tiempo. Leo no es eterno, Leo es un signo de fuego y todo el fuego nace y muere, todo lo que es móvil tiene un nacimiento y una extinción, ¿no? Esa extinción o una transformación, no digamos extinción, ¿no? Un cambio de plano. Entonces, ese es el trabajo de Leo, ¿no? Que si no lo logra, pues termina después en la casa 8, ¿no? En la casa de la muerte, que ya la vamos a mirar ahorita. Acá vamos a seguir con ese salto cuántico de Saturno, porque Saturno, si se queda en Saturno, se queda en las normas, se queda en lo que hay que hacer, y ese sería un rey muy de casa 6, un rey que está siempre buscando cómo normatizar todo. ¿Qué pasa cuando Capricornio pasa a ser Acuario? ¿No? Ahí se actualiza y y ahí entra al signo que complementa a Leo. Leo y Acuario forman un eje y es un eje de creatividad, ¿no? La creatividad de Leo es una creatividad individual y la creatividad de Acuario es una creatividad colectiva, pero ambos son colectividad. Y aquí está en esa relación del eje 1 con el eje 7, que es el yo y el tú. Entonces, acá hay una forma de actualizarse en la medida que yo veo a la gente que está en el momento y no a la gente del pasado. Cuando un rey o un dirigente se basa mucho en las normas que se hicieron en los primeros años de formación, pues no van a estar seguramente de acuerdo con esas necesidades acuarianas del momento. Entonces ahí es donde Saturno cobra importancia y ahí es donde está la sanación, ¿no? Cuando el rey entiende las normas y la capacidad y casi que diríamos la misión de sanar y de actualizar esas normas, ¿no? Para que
haya vida, ¿no? Porque si no, si se tiende demasiado hacia Saturno, empieza uno a estancarse. Entonces, ese paso sanador pues va a llevar bueno, otras palabras que a mí me gustan para relacionar con Capricornio son la idea de realismo, ¿no? Un rey que no sea real es un rey que hace locuras, como tiene todo el poder, pues hace lo que quiere y nadie le dice que no, ¿no? Y finalmente va a aparecerle un Saturno que le va a poner el freno, ¿no? Y lo va a sentir como una enfermedad, lo va a sentir como una restricción, como algo que se le impone, ¿no? Y un encierro. Mm, Poder trabajar en la sensatez, ¿no? La sensatez viene con la calma y viene con la constancia y no con esa impulsividad de un Leo que tiende a mostrarse de una manera muy infantil, ¿no? Que serían como los primeros estadios de esa formación del Leo, donde no solo hay necesidad de reconocimiento, pero no hay todavía el engranaje en la sociedad. Saturno también es otro de los planetas colectivos o planetas sociales. Y por eso comprender ya a Saturno, no solo comprender a Sagitario, es comprender el marco de lo social de una manera bastante integral. ¿Qué va a venir después? Pues viene la casa 7, ¿no? La casa 7 es que finalmente sana al ascendente Leo, porque una vez que Leo ha comprendido Saturno, que Leo ha comprendido la temporalidad, porque Leo es un sol, pero en algún momento se va a acabar. Esa comprensión de que todo es finito, ahí lo lleva a poder actualizar, porque si todo es finito, se necesita precisamente el signo de Acuario para hacer algo diferente que haga que las probabilidades se mejoren, ¿no? de supervivencia, y eso lo hacemos todos todo el tiempo, ¿no? Si vemos que estamos limitados capricornianamente, entonces vamos a buscar acuarianamente una solución, una alternativa. Y ahí es donde se cambia también el significado de Saturno a un Saturno de restricción a uno de creación. Entonces, esa regencia de Saturno en Acuario a mí me parece fundamental, porque si Saturno es Cronos y Cronos es el tiempo, pues ese tiempo psicológico de Acuario solo se puede describir a través de ese mismo arquetipo. Entonces, esa es la gran transmutación de Capricornio a Acuario, que va a hacer espejo a la transición entre Cáncer y Leo al otro lado, ¿no? Cáncer se va a relacionar con Capricornio y Leo con Acuario. Entonces, ese paso de Capricornio a Acuario reproduce en lo social ese salto que debió hacerse en lo interior, ¿no? Del vientre materno al mundo exterior, al nacimiento, a la casa 1, ¿no? Pero ya en el otro lado del esquema, el esquema público. Entonces Leo, claro, va a tener como en su patrón el ser dirigente, ¿no? Capricornio es un signo cardinal y Acuario es un signo fijo, ¿no? Es para liderar y mantener la energía, ¿no? La energía colectiva. ¿Qué es lo que sana a un Leo? Pues tener audiencia, ¿no? Tener audiencia es tener público, Acuario es la multitud, ¿no? Leo no puede ser sin una multitud. Y Leo no puede ser si no está influyendo a un colectivo, ¿no? Esa es la relación fundamental y estructural de Leo y de Acuario. Mm, lo que sana, una de las evidencias que un sol o un rey está sano es que es actual, que responde a las condiciones del momento y no a esquemas prefijados, rígidos y que no tienen movilidad, ¿no? Esa capacidad de hacer cambios inteligentes, ¿no? Acuario es un signo de aire, y precisos, eso es Saturno también, entonces va a permitir empezar a hacer alianzas con el mundo. Y Acuario también es la estratosfera, ¿no? Y por eso también yo creo que
es que nosotros como especie, como seres humanos, hemos mandado cohetes al espacio y en esos cohetes, ¿no? En esos exploradores han mandado mensajes por si alguien los recibe mucho más allá, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla de Sagitario y de Acuario en esa necesidad de expandirse, ¿no? Y de poder, sí, comprender el universo. Entonces, cuando Leo comprende el universo, ¿no? Cuando Leo comprende, ahí es cuando nosotros como seres entendemos también la astrología. Acuario es parte de la astrología y Saturno es la determinación. Entonces, el que determina, ¿no? Acuarianamente, a través de la astrología, es ese otro que estaba siempre al lado del rey y que finalmente era el que terminaba decidiendo si el rey actuaba o no actuaba, ¿no? Ya después iba a haber una confirmación si funcionaba o no el consejo, pero ¿no? De todas maneras ahí pues Saturno era el de la confirmación. Entonces eso es lo que muestra a ese Leo, un Leo que está conectado con el mundo exterior y que está conectado con un mundo dinámico, un mundo libre, ¿no? Porque otra de las palabras claves de Acuario es la libertad. A nivel de la sanación, pues todo lo que sea alternativo es algo que sana a un Leo, porque como Leo es pura energía, todos estos tratamientos alternativos que manejan la energía son vitales y son sanadores, ¿no? Y muestran y sirven para que la persona misma sane a otros, ¿no? Tiene ese poder, una vez de que lo ha logrado integrar en sí, poder proyectar en lo que está afuera. Ahora viene otra vez la casa de agua, que es la casa 8, igual que en el recorrido anterior que terminaba en Escorpio. Acá el recorrido termina en el signo de Piscis. Y Piscis ya decimos que termina es matando a Leo. ¿Por qué mata a Leo? Porque si decimos que Leo es el ego, o para no ponerlo en esos términos, Leo es la personalidad. Piscis es la disolución de la personalidad. Piscis es la disolución de ese ser que somos, que es tan parecido a ese ser del sueño, ¿no? En el mismo sueño muchas veces nosotros nos interpretamos a través de otros personajes y las personas que conocemos también las vamos cambiando de personalidad. Entonces, ese no poder mantener la misma imagen y disolver la imagen es la muerte para Leo. O sea, cuando Leo muere es cuando entra en Piscis y ya nadie lo reconoce. Cuando nadie lo reconoce, cuando él mismo, ¿no? El mismo Leo no se reconoce, ahí muere, ¿no? Y cuando no siente esa energía jupiteriana, ¿no? También asociada al signo de Sagitario, de Piscis, y ahí es donde entra el valor también de las regencias clásicas, porque si vamos a mirar a Neptuno, Neptuno es un planeta que es colectivo, que es transpersonal, que es generacional, mientras que Júpiter es el que nos habla de cómo es ese matiz de esa disolución, hacia dónde va esa disolución. Igual como decíamos nosotros, es una disolución de tierra, o es una disolución de agua, o es una disolución de fuego, o es una disolución de aire. Entonces ahí ya nos dice por dónde tratar, ¿no? Esta muerte o este vacío. La misma persona que tiene ascendente Leo cuando entra en relaciones a veces con personas Piscis, a veces con situaciones piscianas, a veces con los temas relacionados con el Júpiter de la carta, pues es cuando va a tener esas transformaciones más profundas, que lo van a llevar obviamente a esa iluminación de la casa 9 que ahorita vamos a ver. Entonces, palabras como la invisibilidad, ¿no? La invisibilidad para un Leo es la muerte. Lo mismo el sueño, las ilusiones, la fantasía, porque ¿no? Y se dice mucho que cuando una persona llega al éxito se le sube a la cabeza, ¿no? Y ese subirse a la cabeza es, en otras palabras, que se le sube Piscis,
¿no? Y empieza a fantasear porque como yo soy el centro y yo solo veo las cosas desde mi punto de vista, pierdo contacto con toda la realidad, ¿no? Y todos los que están al lado me vienen a alabar y me vienen a decir lo magnífico que soy y yo me creo en una nube que no existe realmente, que solo está alimentada por los que me rodean de una manera más cercana. Entonces, esa es la muerte para Leo, ¿no? Comprender todo lo que no se puede comprender con palabras, comprender ese lenguaje no verbal. Mm, el tema de la evasión es importantísimo también en la casa 8 y cómo lleva a matar a Leo. Ya vemos muchos de los rockeros, por ejemplo, de los años 60, 70 que nacieron con Plutón en Leo, que murieron de sobredosis, ¿no? Por ese Piscis en la casa de la muerte, en medio del brillo leonino. Entonces, esas son situaciones que todos también tendemos a recorrer. Cuando nosotros tenemos un brillo, nos reconoce todo el mundo, nosotros hay un momento en que llegamos a ese estado pisciano en el que no creemos que nadie más nos vea, ¿no? Porque finalmente en la casa 4 vemos que un Leo, para ser Leo, necesita extraer la energía de alguna parte. Y Escorpio es esa fuente de energía interior, que es otro de los signos de agua. Más allá, Piscis ya es lo que se hace con esa energía, ¿no? Esa energía que se ha recibido debe transmutarse de una manera espiritual e inspiradora, ¿no? Esa es la capacidad también de hacer fantasear de los líderes. Hay líderes que convencen a todo el mundo de lo que dicen, ¿no? Y la transforman. Entonces, de una manera creativa podemos decir que la casa 8 para un leonino es una casa de empoderamiento a través de la ilusión, a través de la magia, a través del inconsciente, a través de la psicología, a través de la empatía, también podemos decir que son otras palabras de Piscis. Entonces, cuando se comprende esa empatía o llevándolo más allá inclusive al amor incondicional, ¿no? Porque inclusive Careuti también habla mucho de ese propósito del Leo de ser el corazón y ser el amor, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Leo? Que Leo se enamora de su propia imagen y se le olvida el verdadero amor interior que es más de tipo canceriano. Entonces, ahí es donde el amor incondicional de Piscis ya termina disolviendo completamente ese sol para poder entrar y darle el vehículo necesario para entrar en la casa 9, que ya es la otra dimensión, que es la parte espiritual de liderazgo y de terminación del recorrido zodiacal. Entonces, Júpiter ahí es uno de los casos donde uno puede ver que no necesariamente tiene que tener ese significado benéfico per se, sino que muchas veces para un ascendente Leo, Júpiter puede significar muerte, ¿no? Y Júpiter puede llegar en aspectos bastante complicados a representar la muerte. Entonces, una cosa es el significado de un planeta a nivel general y otra es el significado del planeta para mí, porque para el ascendente Leo, Júpiter es el regente de la casa 8, es el regente de la transformación. Cada tránsito de Júpiter para el ascendente Leo va a ser un tránsito transformador. ¿Sí? Va a tener ese otro adjetivo, además de ser expansivo. Uno dice que Júpiter es expansivo, pero si decimos que además de expansivo es transformador, pues ahí hay una transformación expandida. Entonces, claro, esa es la función del rey, ¿no? Es la función de Leo, el poder transformar grandes colectivos, ¿no? Y va a influir en muchas personas sin saber quiénes son, ¿no? Es de una manera muy abstracta, no vas a ver los nombres de las personas que está transformando, eso es muy pisciano. Entonces, una vez que Leo ha comprendido el verdadero amor,
¿no? Y que ha dejado de ser ese impulso de fuego explosivo y ha encontrado esa seguridad y esa empatía y esa sensibilidad para con el otro. Entonces viene la casa 9, que es ya la casa que llamo de la iluminación, ¿no? Todos nos iluminamos después de haber salido de la casa 8. Nuestra casa 8 es ese lugar de abismo, es ese lugar de crisálida donde nos disolvemos para poder volvernos mariposa, ¿no? Y el símbolo de Piscis es muy mariposa por eso, ¿no? Ese proceso de transformación en oruga para poder llevar a Aries, ¿no? Y Aries es la casa 9 o Aries está en la casa 9 de un ascendente Leo. Entonces, palabras de Aries son de iniciativa, ¿no? ¿Qué ilumina a un Leo? La iniciativa, la valentía y la conquista, ¿no? Y por eso como filosofía muchos reyes han tenido esa idea de conquistar, de llevar, de abrir caminos, de introducirse en otros mundos, ¿no? Y muchas veces de una forma marcial, ¿no? La conquista también romántica, Marte decimos que es esa energía masculina de ir hacia lo que uno quiere, ¿no? Y de mostrarse uno. Entonces, por eso tener en la casa 9 a Aries y también a Marte como regente de Aries, pues nos va a decir hacia dónde se va a canalizar esa conquista, qué va a ser lo que ese ascendente Leo va a querer conquistar, qué elemento, qué parte del zodíaco, ¿no? Está arriba, está abajo, está en un cuadrante, está en el otro. Todo eso nos va a decir hacia dónde va esa filosofía de ese personaje. Vamos a ver la relación de Marte con Saturno para ver también cómo se enfrenta la ley ese deseo de conquista y de expansión, si va a enfrentarse con una realidad como Saturno, o va a encontrarse además con Júpiter, por ejemplo, y va a impulsarse de una manera, ¿no?, mayor, o si además tiene Mercurio en la combinación, entonces pues mayor capacidad de innovación va a tener la persona, ¿no? Si tuviera mucho Urano ahí, pues va a tener facilidades, por ejemplo, para la tecnología y todos esos otros temas. Entonces, ahí viene la otra capa, ¿no? La capa del ascendente de los regentes que, como ya hemos dicho varias veces, es fundamental. La velocidad, ¿no? La velocidad, en cierta forma, que se combina con la idea de presente, ¿no? Porque, en cierta forma, la velocidad es una idea que alude al cambio, ¿no? Que es un cambio de posición. Pero también Aries tiene esa conexión con el número 1 como el ya, ¿no? Aries es ya. Entonces, cuando Leo entiende la inmediatez, ahí se ilumina, ¿no? Cuando Leo entiende su posición, su propósito vital, podemos decir, ahí se ilumina, ¿no? Porque es cuando consigue el Aries, es decir, cuando encuentra cuál es la punta del hilo que estaba enredándolo, ¿no? Y dice, aquí comienza, eso es Aries. Y para Leo, para nuestra personalidad, encontrar nuestro Aries es encontrar nuestro punto de arranque, nuestro punto de inicio. Esa es la importancia filosófica, ¿no?, de casa 9 para nuestro ascendente Leo, ¿no? Para la construcción de nuestra personalidad, poder tener un sentido, y un sentido presente, un sentido activo, un sentido de movimiento. Obviamente el carácter leonino va a llevar a la idea de competición, va a ser un carácter competitivo y que tiene en alta estima la competición, y por eso va a crear juegos inclusive olímpicos, ¿no?, donde la competición se haga por lo alto, ¿no?, se haga con las mayores especificaciones, donde los retos sean
reales y sean exigentes, ¿no? Entonces, la idea del liderazgo, ¿no? Y ver a dos gladiadores, por ejemplo, ¿no? Arianos dentro de un coliseo, ¿no? También sería otra imagen muy leonina, ¿no? Esto puede venir, pues, como decimos ya en todos los anteriores, con muchísimos matices. Mm, una vez que Leo se ha iluminado y que ha hecho todas sus batallas, va a encontrar finalmente cuál es su verdadero propósito, el propósito que va a surgir después de todo el trabajo. Y ahí curiosamente viene el signo de Tauro, porque ahí nos damos cuenta que la verdadera función o la función final del Sol es nutrir a los demás, ¿no? El proveer la energía fundamental. Eso es Tauro. Tauro es el proveer. Tauro también es el dar forma, está asociado al signo de Venus, ¿no? Y el signo de Venus como un signo que ayuda a ver cómo uno eh, manifiesta las cosas en la realidad y cómo es la relación que una persona tiene con el mundo material, ¿no? Muy diferente un Venus en Pisces a un Venus en Virgo, por ejemplo, ¿no? Hablando uno de esa forma de manifestar de un Leo, porque Leo es fuego y Tauro es tierra. Entonces hay un salto ahí en donde lo que cambia se vuelve estable, se vuelve constante. Esa comprensión de la estabilidad que ya se le había presentado antes con Virgo en la casa 2, pues es parte del proceso que si pudo pasar por la casa 6 que era Capricornio, pues va a volverse el gran benefactor, ¿no? El Sol va a ser un dador, ¿no? Y va a dar de todo, va a dar inclusive forma. Ahí vamos a ver un Venus, pues hay Venus que son más artísticos en el campo de lo material, otras veces en el campo de lo mental, pues ahí también lo orientamos por el regente. Pero esa sería la búsqueda finalmente de Leo, ¿no? La continuidad, porque Leo puede volverse como una estrella fugaz que se ilumina y se apaga. Cuando Leo encuentra la constancia taurina, entonces ahí hace algo que es más trascendente. Esa es la casa 10, es algo que va a influir en la vida física de las otras personas, ¿no? Del colectivo. Y va a darle esa seguridad, esa tranquilidad, esa serenidad al rey, ¿no? El rey o a la figura eh, pública que se la está mostrando, ¿no? A ese ser que está surgiendo, ese ser que está surgiendo cuando comprende Tauro como paz, como serenidad, ahí entra un nivel superior. Cuando Leo ve a Tauro como su opositor, pues ahí es donde Leo va a encontrar figuras fijas, taurinas, de tierra, que están aferradas a su posición y que van a terminar opacando a ese ascendente Leo que, pues que no se va a poder expresar, como decíamos al principio, hasta tanto no vuelva y explote y irradie su luz y haga ese nacimiento, ¿no? Ese dar a luz, que decimos también. Una función clave de Leo es el poder apoyar a otros, y eso es dar Tauro. Cuando Tauro está integrado de una manera constructiva, ahí es donde uno puede darle esa base y esos recursos que necesita la comunidad a la que se dirige. Mm, Otro de los temas fundamentales de la casa 10 para Leo es el tema del disfrute, porque si Leo no disfruta, ¿no? Y Leo pierde como ese propósito. El propósito de Leo es brillar, pero también encontrar ese brillo interior. Y ese brillo interior se consigue muchas veces con esa satisfacción, ¿no? A veces más o menos banal, por decirlo de alguna manera, pero también dependiendo de dónde esté Venus.
Eh, pero es esa posibilidad de concretar, ¿no? Esa es yo diría que es el máximo logro de Leo, es el máximo logro del Sol, el poder materializar, el poder lograr Tauro, el poder hacer que las cosas se puedan tocar, ¿no? Y no sean simplemente un destello de una chispa de imaginación, que sería el principio leonino más puro, ¿no? Como el momento de la concepción, de poder decir, sí, esta es la idea, ¿no? Volverla Tauro es el verdadero trabajo de todo el proceso. Entonces, una vez que se ha llegado a ese Tauro, que es un signo fijo también, pues viene otra vez la necesidad de salirse de esa rigidez que puede llegar a marcar una casa 10 en Tauro para entrar en la casa 11, que es la que va a ayudar, a apoyar y también a ser, como yo digo, amigo, ¿no? O super amigo de Leo. Aquí encontramos al signo de Géminis. Géminis es la palabra, entonces, en principio, ¿qué va a ser quién va a ser el mejor aliado de un rey? Pues los medios de comunicación. Una alianza entre los medios, o sea, una amistad entre los medios de comunicación y el rey es fundamental para que ese rey se pueda mostrar. Entonces ahí vemos cómo los dos sextiles van a apoyar a este Leo. Por un lado, Mercurio desde Géminis y por el otro lado Venus desde la casa 3 Libra. Entonces Libra y Géminis, ambos signos de aire, van a alimentar ese fuego, el aire alimenta el fuego, ¿no? Entonces acá es la gente geminiana. Entonces gente geminiana, pues hay de muchos, ¿no? Sí, como el mismo signo de Géminis es muy variable. Entonces ahí hay cantidad de tipos de personas. Unas pueden ser los comunicadores, como decíamos ahorita, los reporteros, los que narran las historias del rey, los que narran las historias del héroe. Finalmente somos nosotros. También hay otros que son los voceros, ¿no? Muchas veces el rey se expresa a través de personas que que dicen lo que el rey está pensando, pero muchas veces el rey mismo no es el que pronuncia las palabras, ¿no? Por eso tiene amistad aquí con Géminis, que son los comunicadores. También los que preguntan, ¿no? Ese momento en el que nosotros nos sentimos leoninos porque todo el mundo nos está haciendo preguntas y porque somos los que tenemos la información, pues ahí es que encuentra en uno ese otro sextil, ¿no? Que de apoyo. Hay que ver Mercurio, como decíamos antes, dónde está, pero igual en principio hay una relación entre el signo de Géminis y la casa 11, ambas casas de aire. Aquí todos los signos zodiacales, los elementos de los signos zodiacales y las casas están en el mismo signo. La casa 2 está en tierra, la casa 3 está en aire, la casa 4 está en agua, ¿no? Entonces, eso pues es una particularidad del ascendente Leo. Mm, por otro lado, también podríamos decir que todo rey necesita ese alfil, ¿no? Si lo dijéramos en términos del ajedrez, ¿no? Ese sabio, ese Leonardo da Vinci que le permite al rey hacer cosas nuevas, ¿no? Y mostrarse de una manera acuariana. Entonces, este Géminis, hay versiones que son más juglares, hay versiones que son más matemáticas y son más intelectuales, ¿no? Pues hay todos los tipos. Eh, y pues ese es el último estadio pues de reconocimiento, de comprensión de sí mismo antes de llegar a la casa 12 donde volvemos a cerrar el ciclo y donde vamos a ver pues qué es lo que viene a aceptar Leo, que como dijimos al principio es el estar en un hogar estático, porque es que de todas maneras Leo quiere ser libre, Leo quiere poder brillar a todo el mundo.
¿no? El sentir que su luz ha sido apropiada por un grupo, ¿no? Y eso vuelve a pasar también cuando uno se vuelve reconocido por un determinado trabajo, ¿no? Y pasa mucho, pues, futbolistas, por ejemplo. Todo el mundo reconoce a una persona porque es el futbolista tal, ¿no? Y deja de ser al final persona. Entonces, ese cáncer, ese ser interior, ese ser íntimo, ¿no? Esa privacidad real, ¿no? De todos estos famosos que uno ve en las noticias todo el tiempo, pero finalmente uno no ve los abismos que hay en su mundo interior. Ese mundo interior es el mundo del cáncer, donde son personas vulnerables, donde son personas sensibles, donde son personas que muchas veces hasta se han sentido frustradas, ¿no? Si teniendo todo el éxito del mundo se han podido llegar a sentir frustradas o inútiles, ¿no? Eso todo es parte de esa sensibilidad canceriana que es muy silenciosa, ¿no? Otro de los atributos de cáncer es ese silencio, ¿no? Y cuando hay silencio, Leo tiembla, ¿no? Y ahí se disuelve, ¿no? La falta de aprobación. Para Leo también la aprobación total es cáncer, porque en cáncer está la aprobación materna, ¿no? Que es genética. Entonces, esa falta de aprobación, e inclusive Caruti habla mucho del tema del aplauso, esa necesidad de aplauso que uno tiene es una sensación, es poder necesitar ese cobijo, ese apoyo de los demás, ese calor humano, ¿no? Cuando a Leo lo aplauden, Leo se siente cálido y Leo se siente amado y Leo se siente, ¿no? Satisfecho en su casa 12. Entonces, pero ese aplauso se vuelve contra el mismo Leo porque entonces si no encuentra aplauso, entonces siente que no está brillando y entonces deja de cumplir con su tarea leonina. Entonces, todo lo que son los hábitos también, ¿no? Leo funciona muy bien cuando es el centro de atención, pero llega un momento en que se agota, ¿no? Se agota en su posición y necesita cambiar, necesita actualizarse, necesita sanarse, ¿no? Finalmente necesita encontrar una pareja, ¿no? Y una pareja que lo haga cambiar del cielo a la tierra, ¿no? O de una dimensión a otra, ¿no? De una manera acuariana. Entonces, ese ascendente Leo va a traer parejas que van a ser eh, diferentes, alternativas, ¿no? Claro, dependiendo de dónde esté Saturno, pero van a ser gente que va a querer mucha libertad, ¿no? Y en eso se van a entender muchísimo con Leo. Entonces, eh, esa, ¿no? Y vemos como Acuario pues es lo opuesto a Cáncer, ¿no? Si Acuario es la libertad total, Cáncer es la introversión del vientre. Entonces, ahí es donde viene la aceptación, ¿no? La aceptación finalmente también de la familia. Decimos que Cáncer es la familia. Poder aceptar, que Leo acepte a su familia y no la vea como una parte escorpiana de su vida que le chupó energía y que ¿no? Dependiendo pues de cada cual, pero, o que lo hizo una persona muy poderosa, ¿no? Eso también es parte de Scorpio. Entonces, pues bueno, ese es el recorrido, se cierra otra vez encontrando, cumpliendo esa tarea leonina de dar luz, ¿no? Que es la tarea que todos tenemos cuando decimos pues que queremos encontrarnos a nosotros mismos. Bien, entonces, ¿preguntas al respecto? A ponerlo en práctica mañana. ¿Quién es ascendente Leo acá? Yo, Raquel. Raquel. Sí, yo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien. Buenas noches. Creo que hay varios, creo que somos varios. ¿Dónde tienes tu sol? Yo tengo el sol en Cáncer.
en en la casa Cáncer, 12, la 12. en la 12. Sí, pues en este recorrido que hiciste yo, pues la verdad en varias cosas me veo y me veo más como en la parte histórica, mejor dicho, como que yo sí me siento que he hecho muchas cosas en mi parte, pues cuando ejercí, porque yo hace 8 años no trabajo pues en lo que me formé. Porque pues tuve un vuelco ahí que me vine a vivir a otro lado y aquí en Antioquia no ejercí. En parte pues porque como que fácilmente no me ubiqué y otro pues fue como decisión mía también dedicarme, por ejemplo, a todo esto. O sea, me gusta. Pero entonces sí me veo como identificada porque en la forma como ejercí, yo sí veo muchas cosas. Hay cosas que no veo, por ejemplo, en Libra, en la casa 3 no, trato de ubicar a mis hermanos o de como ese entorno y no lo identifico. ¿Y dónde tienes a Venus? Yo tengo a Venus en cáncer, yo casi todo lo tengo en cáncer, entonces como Mira que que todo me vuelve a cáncer y a la casa 12, entonces por y a eso la es casa muy 12. difícil. Y yo no, tú me dices, no puedo ver la relación y Venus está en la casa 12, entonces uno dice, pues claro. Ah, bueno, Ahí está escrito que no lo puedas ver, ¿sí? O que para verlo necesitas la astrología, por ejemplo. Porque mm, necesitas una herramienta que te permita ver lo que está en la casa 12, que no va a ser una sí, herramienta totalmente racional. claro, Ahí y sí yo, está la comunicación a través de casa 12, la comunicación intuitiva. Entonces, por eso es tan importante no mirar solamente Libra, sino el regente donde está, porque ahí es donde está la mm, clave sí, es que a para mí cada casi todo persona. vuelve y me bota a Porque cáncer si no y nos a quedamos en Tauro. que Libra es la estética, Libra es la forma, y de pronto dices, pero yo la forma, pues no, para mí no es realmente importante. Para mí lo que es Mm. importante es lo que no puedo entender. ¿No? Ese es Venus ya, ¿no? Sí, Más tienes que la razón, forma y sí. que las apariencias. Entonces, por eso es que es importante uno partir del signo, sí, pero irse Mm, hacia donde está el planeta regente. Porque ahí es que están el resto de las claves con sus aspectos y sus cosas. Entonces ya nos va a decir con qué otros planetas está en esa casa 12, ¿no? Entonces, ¿tiene o no tiene Mercurio al lado? ujú. ¿Dónde tienes Mercurio? También en la casa 12. También en la casa 12. Entonces, Sí, sí, es todo. que todo me... Ah, Sí. sí, entonces, claro, la casa 12 es como Piscis, y Piscis es lo Mm. que marca a Leo. Entonces, claro, o sea, es muy difícil reconocerlo, porque en el momento en que lo reconoces te disuelves. Sí, entonces, Sí, pero claro, con tantos planetas ahí vienes a eso, a sí, sí, comprender y a disolver ese Leo. sí, así es. Sí, sí, por eso digo que lo veo más claro como en mi parte histórica, en lo que ejercí, porque bueno, yo tuve pues una formación con una persona así como la describes, o sea, yo casi que recibí una academia personal porque tenía un jefe Leo, además era Leo, que ya falleció, un médico pues muy especializado, que nos formó un grupo de personas y después yo tuve como todo ese desempeño, sí, sí, lo veo muy como en mi historia, sí. En este momento ya no, para mí ya no es tan claro, pero creo yo que también tiene mucho que ver como yo estar en estas cosas, porque es como que yo veo ese Saturno en Acuario y yo, claro, ya no tengo como, no veo como desplegado todo eso que yo históricamente hice, de formarme en una cosa, de ser como pionera como en esa área, hacer mucha docencia incluso universitaria, y para ya después venir y como que despedirme de todo eso por propia decisión también, pero entonces digo, mi energía tiene que seguirse moviendo ahí, entonces yo digo, pues está en la astrología y en todo esto que me gusta, porque no me veo así como tan desplegada como lo vi pues en los 23 años que ejercí. Lo veo ya, debe estar, no sé, como desarrollándose, pero sí, ya no me está claro en esta época. Lo asocio con Acuario como, y pues no sé. Claro.
pero, pero sí, también me pasa eso, que todo me lleva a la casa 12. Si yo me pongo a mirar los dispositores de casi toda mi carta, terminan en la casa 12 y en la casa 10. Sí. Entonces, pues, bueno, ahí estará lo Ahí, que me cuesta trabajo ver. claro, pues es Sí. que Leo, el ascendente Leo y la casa más oscura de todas, que es la casa 12. Ay, Entonces Dios ahí mío, hay un la que tema, me... pero es muy bonito, porque es la misión de iluminar la mayor oscuridad, ¿no? Reproduce el principio del universo, donde no había principio, no había nada, eso es Piscis, y luego apareció esa luz. Sí, ese es Leo y Cáncer, ¿no? El vacío, el silencio y el algo, ¿no? Entonces es muy bonita esa relación entre la casa 12 y Leo y la casa 1. Es puro nacimiento. Sí, ahora otra cosa que me llamó poderosamente la atención y ya creo que tú me lo habías dicho en otra práctica, es que la luz de mi vida también han sido mis hijos y juntos son Aries. Mm, Yo lo volviste a decir en la casa 9. claro. Y pues ellos a mí, sí, tal vez un proceso de transformación muy grande porque yo sí era muy estricta. Y pronto esa manera de ser de ellos, pues diferente y todo eso a mí me cambió. O sea, yo tuve que cambiar porque si no, yo no hubiera cambiado de ser tan como me formaron en mi casa, como tan psicorrígida, Claro. pues no tendría los hijos que tengo, la verdad. Creo que se me hubiera salido la relación de las manos. Sí. Entonces La sí eterna fueron como lucha, un cambio muy tremendo. la eterna lucha entre Saturno y Marte, ¿no? El que frena y el que empuja, ¿no? Y una persona que integra mucho Saturno, inevitablemente se va a encontrar con su Marte, que Sí, le y ellos va, juntos Aries, sí, y claro, son dos Aries así, pues son diferentes, pero uf, sí tienen mucho Aries ambos, y pues bueno, la vida me los puso ahí, para uno hacer esos cambios que necesita hacer también, ¿no? Pues siento yo que así ha sido. Sí, muchas gracias. bueno, gracias Raquel Estuvo por compartir, ¿no? Me ayudaste a explicar también eso de no muy lo bueno. reconozco, ¿no? Porque es que es Gracias. importante en este recorrido, que mucha gente va a decir, ah, yo eso no lo reconozco. Claro, porque es que hay que terminar de hacer la lectura. Ese es el comienzo, ¿no? Y esto es lo que todos los ascendentes leos comparten. Y a cada uno va a tener su propia versión de esta historia, Sí, dependiendo de su carta. porque cuando tú dijiste, pues lo de los libros, yo no reconozco allá a mis hermanos, pero me llegaba a pensar que últimamente en mi vida han llevado varias personas Libra y no ha sido como tan fácil la relación, entonces también me cuestiono si tengo ahí tareas. Lo que pasa es que, por ejemplo, también podrían ser muchos los compañeros de colegio que uno no les sabe muchas veces todos sus signos Ah, zodiacales, sí. pero va y que los Libra eran los que a ti, ¿no? Eso también tiene Mm, mucho que ver con ¿no? Y claro. muchas veces Libra también es todos esos que van con lo que se espera, lo que es normal, ¿no? Lo que está bien visto, ¿no? Y muchas Así es. veces Leo viene a hacer algo diferente, ¿no? A través de Acuario. Claro, Mm, todo combinado, habría que mirar tu carta, pero ¿no? mm, Eso todo se orquesta. sí, chévere, muchas gracias, Bueno, Sergio. gracias Raquel. Mm. ¿Alguien más es ascendente Leo que quiera compartir algo? Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Si tú eres ascendente Leo, Bien. ¿no? ¿Tú en dónde tienes tu sol? Sagitario, en la casa 5. En la casa 5. ¿Y la luna en dónde la tienes? En Piscis, Sí, en Piscis, en la casa 8. casa 8. ¿Y cómo sentiste este recorrido? ¿Qué te impactó más de todo el recorrido? ¿Dónde te viste más identificada? Bueno, en realidad te quería preguntar, a ver si me recuerdas un poquito, me repasas un poquito la casa 10, que yo la tengo en Tauro. Claro, y todo ascendente Leo tiene en la casa 10 a Tauro. Y Tauro son los recursos, Tauro es el dinero, ¿no? Y Tauro es los valores.
¿no? Lo que se valora. Entonces, Leo viene a poner en alta estima los valores. Esa sería como la última de sus funciones. Pero el poder nutrir a los demás, esa parte de alimentar, de cocinar puede ser inclusive mentalmente, dependiendo de dónde esté Venus. ¿Tú dónde tienes a Venus? Venus lo tengo en Escorpio, en la casa 4. En la casa 4. Entonces, ahí el tema hacia dónde estaría orientado ese proveer sería hacia el núcleo interior de la familia. Sí. ¿Sí? Entonces, ese es el Sí. propósito, ¿sí? O sea, la meta de este Leo va a terminar en Tauro, pero Tauro va con tu Venus. Y en tu caso, entonces, en casa 4, en el mundo interior, el amar, Venus, la intimidad, ¿no? Intimidad es casa 4. Eso pues contrasta con un sol en Sagitario, ¿no? Porque por un lado tu tarea y pues todo el recorrido es a encontrar esa base, a encontrar esa intimidad, pero te hacen Sagitario que te dicen tienes que salir. Entonces todo se va hilando poco a poco. Esto es lo bueno de leer la carta pues en el orden de las casas, porque se convierte en una historia, en un viaje, donde lo interesante también es que el mismo planeta pues rige dos casas distintas. Entonces, si por ejemplo tú dices, bueno, yo donde tengo a Venus, tú vas a tener a Venus en la casa 4, pero también Venus va a regir al signo donde tú tengas a Libra. Tú tienes a Libra en la 3, o sea que tendría que ver con tus hermanos. ¿Sí? Entonces, no solo hay el Venus aquí en la casa 4, ¿sí? sino también está Venus como regente de Libra. Entonces, bueno, eso pues obviamente tenemos que mirarlo ya en una carta, ¿sí? Para Claro. podernos ubicar, porque si no se vuelve muy abstracto. Sí, sí. Al hacerte una pregunta, A ver, bueno, esto solo es del ascendente, por supuesto. pero también funciona para el mismo principio leonino, ¿sí? Leo, el sol en Leo, ¿sí? Lo que pasa es que la diferencia del sol en Leo, ascendente en Leo, es que el sol en Leo ya viene con esa luz en Leo. Entonces ya tiene ese poder de poder salir a la luz. En cambio, cuando el sol no está en Leo, hay un poder diferente que hay que alternarlo con esa tarea de encontrar la luz. Entonces se vuelve, por un lado, el talento, si una persona es capricorniana, pues va a tener el talento capricorniano, pero va a tener de todas maneras esa misma tarea de salir a la luz, de hacerse notar, de estar oculto en algún momento y tener que en algún momento romper como esa fuente y salir y abrirse camino en el mundo. Esa sensación de nacer va a ser común a todos. Ok. ¿Por qué te preguntaba? Porque, por ejemplo, para mirar el sol en Leo, pero como está en otra casa que no sea casa 1, ¿podemos jugar con las mismas preguntas o no? Sí, o sea, siempre que haya, o sea, si tú coges el sol, le puedes hacer este recorrido. Si tú coges la casa 5, le puedes hacer ese recorrido. Y si tú coges el signo de Leo, le puedes hacer ese recorrido. Leo, el sol y la casa 5 funcionan con la misma estructura. Ok, gracias. ¿Sí? Ok, perfecto. Hay que ajustarle los matices, ¿no? Entonces, si es el sol, es diferente a Leo. El sol es el talento, Leo es la tarea. Entonces, obviamente que las tareas son las que nos cuestan más trabajo, los talentos son los que traemos.
Entonces ahí Ajá. cambia el matiz de la interpretación. Y la casa 5 pues ya va a ser la casa de ese nacimiento a lo social. Pero igual yo Sí. puedo empezar diciendo que aquí en la casa 5 está como la casa 1 y empezar todo el recorrido. O sea, eso es lo rico de la astrología, tiene muchas lecturas y cada lectura le va a dar a uno más información sobre este trabajo. Ah, listo, perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿O alguien más tiene ascendente Leo que nos comparta ahorita? Bueno, entonces si no hay Hola, más. hola, Sergio. Yo Hola. también soy ascendente Leo, Ah, sí, claro, tú eres ascendente Leo pero es que tengo problemas con la conexión y escucho entrecortado, así de que, ah, pero soy ascendente Leo. bueno, No te escucho nada, no te entiendo, mejor dicho. no, pues si está Pero cortado, lo poquito que alcancé a escuchar, sí hay unas cosas que sí salen conmigo. Voy a poner en práctica las otras que me parecen interesantes. sí, busca siempre los planetas regentes, porque ahí es donde realmente entendemos, porque si no quedamos, No te estoy entendiendo nada. No, sí, no, mi conexión hoy está terrible. bueno, lo hablamos luego. Señor. Bueno, yo creo que podemos dejar por ahí. Entonces, muchísimas gracias a todos por... Ay, no, gracias a usted, estuvo Gracias, lindísima la Sergio. clase. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche a todos. Buenas noches para todos. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Yes. Gracias, feliz noches para todos. Abrazos. Gracias.